Saludos amigos, bienvenidos sean todos ustedes a su revista social Encuentros VIP. Verdaderamente es un privilegio reencontrarnos con todos ustedes y compartir esta producción ideada con mucho cariño, respeto y agrado para que usted nos acompañe durante una hora completita. Es por eso que a continuación les invitamos a compartir el contenido que hemos preparado para todos ustedes. Así damos inicio a Encuentros VIP. Minú Tavares Mirabal, una mujer de lucha incansable que mantiene vivos los ideales de la democracia, la justicia y la libertad. No es suficiente decir que las cosas están mal, no es suficiente llamar a que se termine la impunidad. Es fundamental que participe la gente. Sus ideales, firmeza y compromiso social le hacen merecedora de la admiración de todo un pueblo. Lo que más hay en nuestro país es dominicanos y dominicanas de valor. Minú Tavares Mirabal, una mujer de pensamiento y compromiso político intrínseco. No me van a vencer los que quieren impedir que participemos en la política porque les molesta que seamos políticos democráticos en la República Dominicana. Disfrute y conozca todo lo acontecido en este transcurrir de importantes eventos y actividades sociales. En Encuentros VIP con Yaira Casó. Así es amigos, parte del contenido interesante que todos vamos a compartir en Encuentros VIP. Y como hemos anunciado, tenemos un privilegio especial de compartir con ella, una mujer abanderada, una mujer triunfadora en el plano político y por demás, madre ejemplar. Vamos a compartir parte de la trayectoria de vida de la señora Minú Tavares Mirabal. Destacada política dominicana, primogénita de dos juristas e insignes luchadores por la democracia dominicana, Minerva Mirabal y Manuel Aurelio Tavares. Minú Tavares ha desempeñado múltiples funciones, entre ellas electa en 3 ocasiones como diputada al Congreso Nacional. Asimismo ha fungido como presidenta de distintos gremios importantes de República Dominicana. Esta ilustre mujer, oriunda de la provincia Hermanas Mirabal, Salcedo, ha desarrollado un rol preponderante en la sociedad dominicana. Madre, amiga, ciudadana ejemplar, guerrera incansable y firme en sus planteamientos, nos honra con su presencia en Encuentros VIP. En esta ocasión me siento muy a gusto, me siento muy contenta de encontrarnos ante la presencia de una mujer destacada por su rol en la política como ciudadana, madre y en especial comprometida con el país. La señora Minú Tavares Mirabal, bienvenida sea usted a Encuentros VIP. Gracias, gracias. Qué placer tener la oportunidad de que nos reciba aquí en su bello hogar y poder compartir con todo nuestro público parte de esta experiencia tan gratificante de vida. Hablemos de sus ancestros. Bueno, en primer lugar yo diría que son bastante conocidos, que forman parte de lo que somos como país. Están de alguna manera en el alma nacional y quizás en lo mejor de esa República Dominicana que quisiéramos ser y por la cual ellos lucharon. Son un referente, son un ejemplo para mí particularmente y por supuesto pues son un gran hueco porque no me fue arrebatada la posibilidad de conocerlos, de recibir sus consejos, su formación, de ser educada con su ejemplo cotidiano y sobre todo cuando más lo siento es cuando no pude disfrutar de ellos para que vieran a sus nietos, los conocieran y también me ayudaran a enseñarles lo que ellos eran de manera más directa. Sí. Quizás eso es lo que podría decir de ellos. ¿Cuál es el legado especial que recibe usted de sus padres? Bueno, el ejemplo de sus vidas, no es otro. Lo que ellos fueron es lo que me queda y es lo que le queda al pueblo dominicano. El hecho de que ellos representen una posibilidad
que seamos un mejor país. Yo creo que ese es su principal legado y la posibilidad que me dan también cada día, como ese referente que son, de orientarme en el camino que me corresponde seguir para no defraudarlos a ellos ni a la patria a la que amaron y por la que dieron sus vidas. Claro, de igual manera recibe usted una educación, una formación de sus padres, y es precisamente donde la formación académica también forma parte de su crecimiento como mujer, como ente en la sociedad. Hablemos de esta parte tan especial donde realiza usted importantes estudios fuera del país y aquí en su natal país. Bueno, yo tuve una clara vocación desde pequeñita, que yo creo que se la debo en gran parte a mi mamá, a su amor por la lectura, por la literatura, por la poesía. Es decir, yo crecí entre sus libros y tuve la oportunidad de leer desde pequeña esos libros y de formarme con una formación bastante clásica, porque viéndolo hoy en perspectiva es impresionante cómo ella tenía un natural instinto, vamos a decir, por el estudio, por la curiosidad intelectual y en aquella época, en ese lugar donde creció y en un país en el cual no había prácticamente, no había ninguna libertad de pensamiento. Ella buscó en los libros de los clásicos, hurgó ahí, cavó ahí su formación, y eso fue lo que la hizo, junto con la familia de la que venía, por supuesto, intensificar su sensibilidad artística y su sensibilidad como ser humano. Entonces yo tuve la oportunidad de crecer ahí en esa biblioteca. Cuando yo era pequeña, yo me propuse que yo iba a leer todos los libros que mi mamá había leído y que los iba a leer en el orden en que estaban, recuerdo. Fue una experiencia, digamos que tal vez no fue demasiado productiva, sí, porque evidentemente yo leí cosas que no tenía la capacidad de entender a esa edad, que yo empecé a leer, y leí otras que me marcaron muchísimo, pero vamos, si yo revisando, por ejemplo, últimamente los libros allá, yo pensaba, bueno, yo los leería en otro orden absolutamente, y hay libros que no leería, nunca. Eso me pasó. Entonces, claro, eso me marcó mi vocación por la literatura, y por eso me fui a estudiar literatura a una de las mejores escuelas de literatura latinoamericana, que es la cubana. Así que fui a la Universidad de La Habana y ahí estudié literatura, estudié lingüística hispánica y literatura, y hice una especialización en literatura hispanoamericana. Y tuve la oportunidad de conocer ahí a muchos escritores y escritoras de Latinoamérica y del mundo, que fueron importantes y siguen siendo importantísimos referentes en esa literatura. Si yo tuve la oportunidad de trabajar con Mario Benedetti, por ejemplo, en la Casa de las Américas, o con Roberto Fernández Retamar, que era el director de la Casa de las Américas por entonces, o de trabajar y de conocer a Eduardo Galeano, con quien tuve una amistad hasta que murió lamentablemente. Es decir, conocí a muchos escritores y tuve excelentes profesores. Es decir, llegué a una universidad como la Universidad de La Habana, donde una de las dominicanas más importantes en la literatura dominicana, caribeña, cubana, latinoamericana,
era el referente fundamental de esa escuela, que era Camila Enríquez Ureña. Y tuve la oportunidad de, en el Instituto Cubano de Lingüística, yo creo que fui de las primeras personas que tuve en contacto con todo ese archivo de Camila Enríquez Ureña que había quedado ahí. Eso me marcó mucho. Para mí era como, bueno, tú eres dominicana, como Camila Enríquez Ureña, a tal punto que mi hija se llama Camila, se llama Camila Minerva. Esas fueron influencias que me marcaron, es decir, las primeras lecturas sobre el tema de mujeres y eso fueron tal vez de la mano de Camila Enríquez Ureña también, un texto que es clásico y es bastante vanguardista, digamos, en la literatura latinoamericana, como es su estudio sobre el feminismo. Creo que eso es quizás de las cosas más importantes que me pasaron en mi formación. Qué interesante. De igual manera, la señora Minú ha desarrollado un rol preponderante en nuestro país, específicamente en la política. ¿Qué te hace empoderarte? Bueno, la verdad es que yo siempre, para mí la política siempre fue una presencia permanente, fuertísima. O sea, la política no ha estado fuera de mi vida jamás. Por el contrario, estaba desde antes. Entonces, no había manera de desprenderme de ella. Incluso cuando yo en algún momento de mi adolescencia hice un poco de rebeldía, de bueno, pero ¿por qué yo estoy en política? ¿Será esa mi vocación? ¿No será como una cosa impuesta? Es decir, la adolescencia es un periodo bien duro, bien difícil, y más en las circunstancias tan particulares en las que a mí me tocó vivir esa niñez y esa adolescencia. Y confrontada también con una realidad de temor, es decir, la República Dominicana seguía viviendo en un régimen muy represivo, que eran los 12 años de Balaguer, seguían matando y además un tipo de asesinato selectivo con los jóvenes que se destacaban un poco. Es decir, había mucho temor con eso y mi abuela tenía razones sobradas para sentirse con miedo y decidió mandarme a estudiar a Canadá. Y yo con 15 años, porque yo me gradué de bachiller a los 15 años, porque mi mamá estaba en la cárcel y yo no había cumplido los 4 años y ella decidió que yo debía aprender a leer y escribir y contrató una maestra que me enseñó a leer y escribir, así que yo a los 4 años sabía leer y escribir. Por lo que me gradué muy, muy jovencita de bachiller y pues nada, ahí eso fue, todo eso relacionado con el miedo de mi abuela, de que yo estaba metida en política, que estaba participando en las protestas contra el régimen dictatorial de Balaguer, y me metieron presa en esas movilizaciones estudiantiles y ella decidió mandarme a estudiar fuera a los 15 años. Yo ahora lo miro en perspectiva y pienso que debe haber sido una decisión bien difícil para ella, que prácticamente nunca salió de su campo, o sea, vino algunas veces aquí a la capital, no claro. Era así que yo salí como sin pasar por go, como dicen, sin pasar por go, salí de Salcedo, de Conuco, a Montreal, Canadá, a vivir con 15 años sola. Y eso lo que me dice es lo que es la expresión del miedo tan grande que ella tenía de que se repitiera la historia. Un poco por eso también no le gustaba mucho mi inclinación por la lectura y por los estudios, porque decía, bueno, eso fue lo que llevó a Minerva y llevó a la tragedia de la familia. Ella tenía esa cosa, ese temor. Exacto, el temor y supongo que al mismo tiempo también no dejaba de gustarle sentir que yo estaba heredando porque al mismo tiempo que pasaba eso, ella criticaba a mi mamá, decía, mira, fíjate tú,
que un tío abuelo me había regalado un puerquito cuando yo nací, para que mami lo criaran en la casa y me comprara algo. Y entonces lo vendieron el puerquito y le pagaron 60 pesos por el puerquito, o algo así, no sé. Y ella se fue a Santiago a comprarme cosas para mí y volvió de Santiago con muchísimos libros. Entonces mi abuela contaba el cuento que ella le decía, pero Minerva, tú te has vuelto loca. O sea, gastaste los cuartos de tu hija en esos libros. Y yo digo, bueno, esa es la herencia que le voy a dejar. Así mismo, y en verdad. Fue premonitorio. Qué bueno. Gracias por esa herencia, mami. Qué bella, donde quiera que se encuentre, que estamos seguros que está en un lugar muy especial. En verdad se tiene que sentir orgullosa de tener una hija guerrera, una hija que ama su país y que ha sabido enfrentar aquellas vicisitudes que se nos presentan. Minú, yo te invito a que vayamos a nuestra primera pausa comercial y cuando retornemos vamos a seguir conversando de los diversos temas que la gente quiere conocer aún más de esta mujer, orgullo de la República Dominicana. A ustedes, amigos, en breve retornamos en Encuentros VIP. Yo creo que eso es una de las cosas que más he disfrutado en mi vida, ¿verdad? Ser mamá. Qué bueno. Yo quería siempre, yo tenía una inclinación muy natural, siempre me gustaban mucho los niños, siempre me encantaba ser la tía de mis sobrinos y sobrinas, la tía favorita, les dedicaba mucho tiempo. Nunca he estado sola. Aquí, ahora, siempre ha habido gente dispuesta a trabajar hasta conseguir una República Dominicana que funcione en serio para todos y todas. Una República Dominicana donde el desarrollo incluye el bienestar de la gente de todas las edades, géneros, religiones, ocupaciones y clases sociales. Yo sé que estamos listos para decir ¡basta! Seguimos en la residencia de la señora Minú Tavares Mirabal, a quien agradecemos de manera muy especial la oportunidad que nos brinda de recibirnos. Gracias, Minú. Bueno, bienvenida. Una vez más. A ustedes y a todos los televidentes. Gracias. De alguna manera están acompañándole y entrando a mi casa. Así es, muchísimas gracias. Retomando el tema político, Minú, has tenido el privilegio de ocupar diversas posiciones. Hablemos de este rol tan especial que de manera coherente, con mucho carácter, respeto y responsabilidad has llevado a cabo. Bueno, mi primera experiencia como funcionaria pública fue en la Cancillería, en el 1996, cuando fui designada subsecretaria, que era entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el presidente Fernández en su primer periodo de gobierno. Y la verdad es que siento mucho agradecimiento por la posibilidad de aprendizaje que me brindó trabajar con el canciller Eduardo Latorre, que es quizás el mejor canciller que ha tenido la República Dominicana. Y ese periodo hizo historia y creo que sigue haciendo historia todavía en las relaciones exteriores de la República Dominicana. Marcó un antes y un después. Esos 4 años de una personalidad tan comprometida y con tanta capacidad como el doctor Eduardo Latorre, a quien aprendí a apreciar y de quien cada día recuerdo algunas de sus enseñanzas extraordinarias. La Cancillería fue un modelo durante ese periodo y fue valorada en las diferentes encuestas como el ministerio, la institución, era la institución mejor valorada de ese gobierno. Y yo me siento orgullosa de haber podido formar parte, de haber podido aportar como vicecanciller a esa gestión histórica de las relaciones exteriores de República Dominicana. Y luego la experiencia como legisladora es una experiencia también que valoro muchísimo porque
el Congreso es el espacio más democrático que tiene la democracia, valga la redundancia. Es el espacio a donde se puede ejercer con mayor intensidad lo que es la política y sobre todo la política democrática, que es de la que carecemos y hemos carecido en la República Dominicana siempre. Quisiera solicitarle que esta situación vaya a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados para que sea investigada por nosotros. Es una experiencia única la de estar en un congreso y yo tuve la oportunidad de ser parte, digamos, de un bloque minoritario en la oposición y en el gobierno y luego de un bloque mayoritario en el gobierno. Así que puedo decirte que eso me enseñó, la primera enseñanza que saco de ahí es la importancia de que haya una gran vocación democrática de la ciudadanía a la hora de escoger a sus representantes para el Congreso Nacional. Es fundamental que ese Congreso, la composición que ese Congreso pueda tener para que se pueda en el país empezar a caminar o por otros rumbos distintos y construir esa democracia que sigue todavía pendiente, a pesar de que hay tanta sangre regada para conseguirla. Entonces, fue notable cómo se fue deteriorando la labor legislativa, de representación en el Congreso en la medida en que se iba haciendo el gobierno central utilizaba sus recursos para conseguir que hubiera también una mayoría oficialista en el Congreso Nacional. Y bueno, lo estamos pagando bastante caro hasta ahora en el país, el hecho de carecer de un Congreso que pueda significar, que pueda jugar su papel de contrapeso del Poder Ejecutivo en la política dominicana. Eso es fundamental. Por eso para nosotros, o sea, en Opción Democrática, que es el partido que yo presido, es una de las principales metas, de los principales desafíos, es tratar de construir los puentes necesarios para que podamos llevar hacia adelante una alianza, un frente que sea una alternativa verdadera, que signifique la posibilidad de tener democracia en nuestro país, que no hemos, como decía antes, tenido nunca, y que podamos alcanzar un buen bloque de legisladores que estén comprometidos con hacer política distinta, con hacer política que no se siga asentando, sustentando en la impunidad y en la corrupción. Y yo estoy convencida de que es posible, porque después de tantos años en la política, debo decirte que lo que más hay en nuestro país es dominicanos y dominicanas de valor, de buenos, de compromiso, que quieren también la democracia y que tenemos que hacer un gran trabajo para que le pierdan el temor a la participación política, que es difícil, para que decidan involucrarse y para que lleguen a ocupar puestos en espacios de la democracia, de las instituciones de la democracia, como es el Congreso Nacional o como son los ayuntamientos. Este momento, ese es un gran desafío. Lograr que mucha gente, muchos nuevos liderazgos que se han ido delineando en este proceso que ha vivido el país desde el 2017 para acá, de indignación social con respecto a las evidencias de corrupción cada día más imposibles de ocultar y de negar, que se animen a participar y que entiendan que no se puede, que no es suficiente decir que las cosas están mal, que no es suficiente
llamar a que se termine la impunidad o que se termine la corrupción, porque la única manera de combatir la corrupción es sacando a los corruptos del poder. Y para sacar a los corruptos del poder hay que tener a ciudadanos y ciudadanas, dominicanos y dominicanas, que no estén comprometidos con esa corrupción, que no tengan una historia de ellos mismos o ellas mismas de corrupción en sus comportamientos. Opción Democrática es un espacio que tiene que servir de plataforma para que muchos dominicanos y dominicanas puedan llegar a esos congresos. Yo digo que este país puede realmente cambiar si nosotros, o sea, sería distinto si en la Cámara de Diputados o en el Senado hubiera 50 diputados y diputadas, otros que representaran verdaderamente los intereses del pueblo dominicano y no los del partido en el gobierno. Si hubiera ayuntamientos en los cuales se pudiera hacer una función municipal que signifique y que exprese un cambio en la manera de gobernar, que exprese la mejoría de los municipios a donde esos alcaldes o esas alcaldesas funcionen, que puedan convertirse en modelos de gestión para la República Dominicana que queremos construir y que debemos construir. Y por ahí tenemos que empezar, por eso es fundamental que participen, participe la gente. Sí. Todo este liderazgo que ha surgido, por ejemplo, alrededor de un movimiento social histórico en la República Dominicana, en términos de la capacidad de convocatoria que manifestó en el último año, como Marcha Verde, pues ahí apareció mucha gente que tiene que entender que no basta con haber salido a las calles y marchar, que hay que ir a ejercer ese compromiso y esa representación y ese trabajo por el cambio y por la democracia y por el ejercicio de una sociedad de derechos en la República Dominicana, tiene que hacerse desde el Congreso, desde los espacios municipales y, por supuesto, también, importantísimo, desde el Poder Ejecutivo. Así es. Esperemos que este llamado sea acogido, y más si se trata de un mensaje que proviene de una mujer arraigada, una mujer con voluntad propia de seguir llevando este país hacia adelante. Y pasando a otro plano, ya un poco más personal, Minú, nos encontramos aquí en tu residencia, como hemos conversado, y en verdad vemos que tienes una pasión muy encarecida hacia las artes plásticas. Hablemos de esta pasión. Bueno, yo no diría que es una pasión. Yo tengo una pasión por la vida. Y el arte es una forma de expresión. Sí, es extraordinario de buscar la belleza a través de la creatividad. Expresarla. Supongo que yo me crié también con un contacto con el tema de las artes plásticas, por ejemplo, porque mi mamá pintaba, o sea, no solamente le gustaba la literatura, le gustaba ella misma pintó, hizo esculpía, y escribía poemas, intentó experimentar un poco con la fotografía, es decir, ella era esa mujer. Y entonces yo crecí entre esas expresiones artísticas que también me marcaron. Así que ahí estamos, hay algunos cuadros aquí que ella misma pintó. Y hay otras cosas. Yo no tengo esa
esa cosa ese gusto por las colecciones que tenía ella y Nina Patria también, las dos, sí. Les encantaba coleccionar cosas. Pero tengo, por ejemplo, una colección de mariposas. Tengo una colección de mariposas, bueno, por razones obvias. Sí. Esa colección de mariposas es tiene una sola característica, y es que yo no las compro. Son todas mariposas que me han llegado de manera, por regalos, detalles. que la gente me las regala, que eso. Se siente identificada. Menú. Exactamente. Bueno, hay de todos los tipos y me gustan mucho porque tienen una significación muy, muy especial. Qué bien. Entonces, Así es. De igual manera, tienes una familia hermosa, 2 hijos, ya adultos, profesionales, Camila Minerva y Manuel Aurelio. Sí. Hablemos de este rol de madre tan especial que desarrollas con tus hijos. Yo creo que eso es una de las cosas que más he disfrutado en mi vida, ¿Verdad? ser mamá. Qué bueno. Yo quería siempre, yo tenía una inclinación muy natural, siempre me gustaban mucho los niños, siempre me encantaba ser la tía de mis sobrinos y Sí. sobrinas, la tía favorita, les dedicaba mucho tiempo. De hecho, yo pensaba que mi sobrina Minerva, la hija de mi hermano Manolo, es como mi hija más grande. Yo era un poco su mamá. Y ahora me ha dado una primera nieta, sobrina nieta, que es también la primera bisnieta de Minerva Mirabal. Así que lo disfruté siempre y traté de hacer de mis hijos unos hijos que sobre todo fueran un hombre y una mujer de bien. Digamos que eso expresaba el norte de mi función como mamá. Y ahora siento que de alguna manera ellos lo reconocen un poco, ¿no? Así es. O sea que Minú. siempre fueron muy estudiosos, siempre fueron extraordinarios, niños responsables, se han destacado en la universidad, se han estudiado con becas que se ganaron ellos mismos de universidades extranjeras, o sea que sí, porque además siempre les quedó muy claro que nunca jamás iban a tener acceso a una beca del gobierno dominicano. O sea, porque desde pequeñito me decían, no, pero ¿por qué si yo reúno, recuerdo yo soy el mejor estudiante, tengo bueno, pero no puedes, porque eres hija mía o porque eres hijo mío y por lo tanto éticamente no puedo dejarte competir porque a veces no basta ser serio también. Hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo, Hay que exactamente. demostrarlo. Y ahí, o sea, es un compromiso. Así es. Que ellos tuvieron siempre claro, ¿no? Entonces. Y antes de finalizar, Minú, y aprovechando este tema de familia, de mujer desarrollada, ¿cómo te describes? Es algo muy personal. A veces describirse uno mismo resulta, pero entendemos de que tienes una manera muy especial de expresarte, donde has llegado a la gente te identifica con este trabajo tan digno y valorado que has realizado, pero ¿cómo se define Minú Tavares Mirabal como mujer? Ahí a principios de los 90 me hicieron, recuerdo una entrevista, y me hicieron esa misma pregunta, y yo les dije que yo era reincidente en la esperanza. De modo que tal vez eso me identifica bastante. No me van a vencer nunca los malos dominicanos y dominicanas que están abusando de este país. No me van a vencer ni nos van a vencer los que quieren impedir que participemos en la política porque les molesta que tengamos un comportamiento
democrático, que seamos políticos democráticos en la República Dominicana. Y a través de medios no democráticos quieren impedir nuestra participación. No lo van a lograr. Entonces, eso vale para la política y vale para todo. La vida se hace diariamente y hay que construirla bien. Y eso pasa por los momentos pequeños, por los desafíos cotidianos desde que te levantas, donde hay que tomar decisiones sobre el trabajo o sobre lo que sea, y pasa también por los grandes desafíos que tiene la República Dominicana. Y son desafíos que están total y absolutamente relacionados con la democracia. Esa democracia pendiente que no hemos logrado construir. Entonces son los desafíos también de mi generación y las generaciones que vienen detrás, que sobrevivieron a épocas duras y que tenemos el compromiso de dejar un país mejor para nuestros hijos e hijas. Otros países lo han logrado. Entonces, ¿por qué no lo vamos a lograr nosotros? Y depende de nosotros y de nosotras, de modo que eso quizás es lo que me define. Así es. Esa capacidad, esa voluntad de convertir la esperanza en acción, porque no basta con esperar. Hay que trabajar para convertir esa esperanza, esos sueños, en una realidad cotidiana. Así es. Por tal razón entendemos que Minú Tavares Mirabal es de aquellas mujeres que emergen como líderes en determinados países. En este caso nos ha tocado el privilegio de tener una voz constante, una voz de peso, con mucho valor, y cada día lo demuestra en su accionar. Es por eso que nosotros en esta ocasión nos hemos sentido tan a gusto, tan cómodos, que nos haya usted brindado la oportunidad de recibirnos en su residencia y compartir solo parte de esta bella historia de vida que tiene que contarnos. Muy agradecida de su amistad, muy bendecida ha sido usted por todas las cosas que ha vivido. Es por eso que nos hemos sentido privilegiados de tenerles como nuestros connotados invitados aquí en Encuentros VIP. Gracias a ustedes. Cómo no. A ustedes, amigos, la invitación a que sigan con nosotros compartiendo de este contenido interesante que cada semana les ofrece Encuentros VIP.